tenido mensajes de personas que me dicen que su vibrador le ponen los nombres de mis protagonistas. La realidad supera la ficción. Si te pones a ver un periódico, pasan cosas 3 veces peores. He encontrado una comunidad maravillosa a la que le gustan estos libros y que me da un espacio en la mesa. La inspiración viene de lo que leemos, de lo que vemos, escuchamos, del entorno en el que vivimos. Sí. ¿Cómo te inspiras? Que este libro va a ser terriblemente erótico. Creo que va a ser el más fuerte de todos mis libros hasta ahora. Amigos, buenas noches. Estamos en otro episodio más de tu podcast El Camino, la 3ª temporada. Nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial, Sydney Valdés. Es una escritora. No hemos tenido algún escritor, no hemos tenido la fortuna de tener alguna escritora en nuestro podcast. Y pues nos quisimos volver la barda porque aparte de escritora, es escritora de libros eróticos. Libros de Spicy Tabú Puerco y Oscuros. No, pero es que yo quería empezar por lo romántico. Ah, sí, claro. por eso me quedé pensando yo en el romance, pero está bien, nos vamos a lo erótico. Escritora de libros eróticos, pues es muy interesante conocer cómo es tu camino y conocer cómo empieza, porque siempre que invitamos a alguien nos dicen, no, yo desde chiquito pues quería ser bombero, yo desde chiquito quería ser piloto, esto y lo otro. Cuéntanos tu camino y cómo empieza esta aventura para ser primero escritora, o no sé si de inicio fue escritora de libros eróticos, ¿sí? Así que cuéntanos. No, mutuo. La verdad es que inicié con una cosa y terminé con otra. Yo creo que es raro el escritor de libros eróticos que empieza por lo erótico, como que te va soltando. Yo empecé por libros súper románticos, novelas con final feliz y todo estaba perfecto, no pasaba nada en el libro, pero también empecé escribiendo cuando era adolescente. Hubiera estado muy raro que de adolescente yo escribiera los libros que hoy en día escribo y consumo, ¿no? Porque si yo consumo libros Spicy Tabú Puercos y Oscuros, así los denomino yo en mis redes sociales. Creo que si hay seguidores míos aquí lo van a entender. Nosotros navegamos por todos los niveles del romance erótico. Es muy bonito, está padre. La verdad es que literatura es literatura y considero que las escritoras de libros eróticos hacen un trabajo muy importante, hacen un muy buen trabajo en el que tú sientes que te encariñas con los personajes y en los que tú sientes que te llegas a enamorar de los personajes. Incluso hay escritoras que te hacen que justifiques cosas de los personajes que dices, bueno, ejemplo, en su época, ¿no? Que es súper leve ahorita, pero 50 sombras de Grey, ¿no? Que fue, en su época, 50 sombras de Grey no es nada comparado con lo que mi tribu lee. ¡Qué fuerte! Sí, no es nada, es vainilla, 50 sombras de Grey. Pero sí, mucho gusto, no me presenté, yo empecé a hablar de Spicy Tabú Puercos y Oscuros, ¿viste? Así, vámonos, así. Tú empezaste a escribir libros, yo Spicy Tabú Puercos y Oscuros. Sí, una disculpa. Yo soy Sydney Valdés, soy escritora. Tengo 5 libros publicados, soy de Empalme, Sonora, nací en Empalme, Sonora, vivo en Guaymas, Sonora desde los 8 años. Soy como que de aquí y de allá. Ya tengo la nacionalidad, güey. Ya eres pata salada. Ya soy pata salada. Ya tengo la green card de aquí. Muy bien, ya puedes pasar el Tetacahui sin visa. Sí, ahorita con los ojos cerrados te quiebro una jaiba. Ya abres almecas allá en automático. Claro, por supuesto. Sí, soy de Empalme. Crecí en Guaymas y viví en Hermosillo un tiempo. De hecho, hace poco estaba en Hermosillo y me regresé. He estado como que de forma intermitente allá y ahorita estoy aquí en Guaymas. Sí, muy interesante lo que haces y hablas de una de las literaturas o películas eróticas a lo mejor más famosas, 50 sombras de Grey, que dices que pues es suavecita en comparación de lo que tú escribes, y 50 sombras de Grey fue criticada, o sea, fue alabada, pero criticada mucho a la vez por la población conservadora, se pudiera decir. Sí. Eres de Guaymas, eres de Empalme, eres de Sonora, y creo que es una región todavía muy cuadrada en esos temas, ¿no? ¿Cómo te ha ido al ser escritora de literatura erótica? Pues ahí la llevamos, tenemos muchísima salud, lo que es maravilloso. No, es difícil, es muy difícil, incluso en mi misma familia es complicado. Yo estoy plenamente consciente que nadie de mi familia me lee. Yo lo sé, mi familia no es lectora y a eso súmale que erótica, aunque mis tías me leyeran jamás lo van a admitir, yo lo sé. Yo vengo de una familia con un trasfondo, con un contexto bastante religioso, se podría decir. No te voy a decir que son religiosos extremos, pero la verdad es que yo sí era de que la niña que le llevaban todos los domingos a misa y mi mamá, todo, ¿no? Sí te ponen la cruz cuando te ven, pues por lo que escribes. Sí, definitivamente. Y yo pienso que sí me salió un poquito del molde en ese aspecto.
Y quizá a mi mamá sí le da como que un poquito de dolores de cabeza, pero ya lo superó. Mi mamá ya lo entendió, ya está perfecto. ¿Le daba pena al principio a tu mamá? En un inicio, por supuesto. En un inicio, cuando ni siquiera escribía erótica. Yo empecé escribiendo libros románticos. Mi mamá estaba súper orgullosa de mí en ese punto. Después se me ocurrió abrir TikTok porque dije, bueno, tengo que promocionar mis libros en algún lugar. En TikTok me di cuenta que no conozco la vergüenza. Mi alma carece de la vergüenza, y ahí fue cuando creo que mi mamá empezó a tener su choque emocional con lo que yo hacía. Hasta el día de hoy, si alguien me dice que la Sinaí es TikToker, mi mamá es de que, pero tiene carrera universitaria y tiene una maestría. Pero lee mucho. Sí, mi mamá todavía tiene sus situaciones, pero ya siento que ya lo soltó un poquito más. Y sí, es complicado. La verdad es que es complicado, sobre todo en el hecho de que te hagan un espacio en la mesa, porque muchas personas no lo toman tan en serio como lo que es. Pero hay una gran comunidad. Yo tengo un nicho de seguidores bastante amplio que lee estos libros. Yo me di cuenta casi por accidente, porque cuando abrí mi TikTok yo hablaba solamente de libros románticos, porque pues yo estaba en ese punto, ¿no? De los libros románticos. Sin embargo, un día, y fue por accidente totalmente, yo leí un libro erótico. Y de forma súper orgánica abrí TikTok y empecé a grabar, y empecé el video diciendo, acabo de leer un libro súper puerco, yo refiriéndome a que el libro estaba asqueroso, ¿no? Y ese video se hizo súper viral. Creo que fue uno de mis primeros videos que tuvo, no sé, como 400, 500 mil vistas súper rápido. Y las personas me empezaron a comentar y pedirme que hablara más de esos libros. Y ahí fue cuando me di cuenta la gran cantidad de personas que leían esos libros y que eran parte de ese nicho de BookTok en el que las personas leen libros eróticos. A partir de ahí yo empecé a hacer videitos, porque empecé como que a leer más de esos libros y hacía reseñas de esos libros, y me empecé a armar de esta comunidad que es muy linda, es muy bonita. Yo en día es mi comunidad. Pero ahí todavía no escribes libros eróticos. Ahí no. Estás haciendo reseñas de los libros que vas leyendo. Sí. Entonces ahí fue donde te diste cuenta de que sí hay un mercado para el libro erótico. Exacto. Y ahí fue donde dije, ok, yo tenía mi primera trilogía. Yo tengo 5 libros. A ver si logro decir los nombres. Yo soy como las señoras que tienen muchos hijos que luego revuelven nombres. Sí, así me pasa. Mi primera trilogía, bueno, mi única trilogía, mis primeros 3 libros son parte de la trilogía Cielo. Es El cielo en tu mirada, Entre el cielo y ella, y Un sitio en el cielo. Esos 3 son novelas 100% romántica, final feliz, no pasa nada dentro de las páginas de ese libro, o solamente se hace mención de ello, pero es como mención y cambias de página. Medio puerco, entonces. Medio. Sí, no. Ni nada. Nada. Tantito. Nada. Y después escribí Mientras haya vida. Mientras haya vida es una novela levemente oscura. Yo estaba muy influenciada por el romance oscuro en esa época, en el que a mí me gustaba mucho que los protagonistas fueran moralmente grises, que los protagonistas tuvieran sus defectos. Y a mí me encantaba el hecho de que al protagonista lo pudieras ver también como un villano, porque dentro de su historia o la de las demás era un villano. Y ahí fue cuando empecé a escribir Mientras haya vida, que es mi libro favorito. Yo siempre lo digo, todos los padres tienen un hijo favorito. Yo tengo un libro favorito. 100% es Mientras lo bueno haya que vida. tú dices, porque los padres lo niegan. Los padres lo niegan, pero se nota. Bueno, algunos lo disimulan muy bien. Sí. Pero eso es otro tema. Sí. Vas a ver. Y pues bueno, ese es Mientras haya vida. Y mientras yo estaba con ese libro y con la promoción de ese libro, yo ya estaba en TikTok subiendo bastantes cositas de libros eróticos. Y fue cuando un día dije, bueno, qué incongruencia que yo hablo muchísimo de libros eróticos y no tengo ninguno, y me encanta. Así que decidí escribir Promesa de papel. Que ojo, Promesa de papel no es un libro puerco, es un libro spicy. Me pude haber ido más a lo profundo, pude haber tocado fondo con ese libro y haberlo hecho súper puerco. Sí, no lo hice. La verdad es que creo que es un libro donde puedes iniciar. Si estás iniciando en el mundo spicy, tabú, puerco y oscuro, 100% puedes iniciar con mi libro. Tiene escenas spicy, tiene contenido explícito, es una situación de adultos, sí, pero no está tan explícito como otros libros. Y pues bueno, Promesa de papel hasta el día de hoy ha sido el libro que más se ha vendido. Y está bonito, la verdad. No, yo creo que quizá es porque fue mi favorito. Mientras haya vida, yo apostaba que iba a ser mi libro mejor vendido, y no lo fue. Promesa de papel llegó y arrasó con eso, porque es erótica, por supuesto. Soy la chica de los libros puercos. Sí, no andes dando romanticismo, por favor, a lo que vas. Exacto, no se podía tampoco. Entonces sí, la verdad es que
me ha ido bastante bien en redes sociales, me ha apoyado mucho de redes sociales y he encontrado una comunidad maravillosa a la que le gustan estos libros y que me da un espacio en la mesa. Porque yo pienso que si no te abren la puerta tienes que hacer una ventana. A mí no me estaban dando espacio en la conversación, no me estaban dando un lugar en la mesa. Tuve que hacer una extensión de mi mesa. Y mi extensión ha sido mi tribu en redes sociales, que me ha dado el espacio y me ha dado el micrófono para hablar de estos libros. Porque al fin y al cabo también se trata de eso, de poder hablar de los libros, de poder darle lugar a otros escritores, a otros talentos que están escribiendo libros eróticos y que son muy buenos. Hay escritores que son maravillosos y que escriben libros que tú dices, wow, o sea, este libro está padrísimo porque me convenció de querer incluso al villano, ¿no? Y no se les da un lugar realmente. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema tabú la lectura erótica. Creo que sí. Yo considero que es eso. Yo considero que definitivamente es eso. Y algunos tratan de temas bastante complejos, pero igualmente son importantes, porque por más complejo que sea el tema, y alguna vez toqué este tema en mi TikTok, por más que las personas digan, es que es ficción y este tema está, el libro que se fumó el escritor cuando lo escribió, la realidad supera la ficción. Si te pones a ver un periódico, pasan cosas 3 veces peores de lo que describió el escritor, solamente está hablando de la realidad, porque sí pasan, son cosas que pasan muchísimo. Y creo que la lectura y la escritura te dan un escape a la realidad, un escape de la realidad, porque la verdad es que sí vivimos en un mundo complicado y qué bonito poder creer que el hombre perfecto existe, que la relación perfecta existe. Habrá quien la tenga, pero habrá quien no. Y que se refugie a lo mejor en uno de mis libros, que son los mensajes que yo he leído de personas que me dicen, es que para mí Derek es perfecto y me quiero refugiar en eso, porque a Derek le pongo la cara de cierto corredor de la Fórmula 1 y qué maravilloso. He tenido mensajes de personas. Y mis seguidores, ya nos exhibiste. He tenido mensajes de personas que me dicen que su vibrador le ponen los nombres de mis protagonistas. Me siento súper halagada, de verdad. Están leyendo el libro y están sintiendo a la vez. Claro. Se les acaba la pila. Se cierra el libro y ahorita continuamos. Sí. Y la verdad es que es súper bonito. Es súper bonito decir, wow, o sea, de verdad se enamoran de este personaje que yo creé, que todas mis noches de desvelo crearon porque yo quería que fuera el hombre perfecto para alguien. Y qué bonito que te estás refugiando en mi libro y que te estás sacando un poquito del barullo de la realidad de allá afuera. Y sí, es un libro erótico, pero igual es literatura. Porque si el erotismo es natural, es humano, es 100% humano, ¿por qué crees que sigue habiendo tanto tabú, sobre todo en la lectura? O sea, en la vida cotidiana, pero te digo en la lectura porque la lectura es algo que alimenta, que nos hace volar la imaginación, que nos hace recrear escenarios en nuestra mente. Es algo positivo y es algo muy bueno. ¿Por qué existe tanto tabú todavía? Honestamente, yo pienso que es por el miedo y el desconocimiento. Considero que las personas le tienen miedo a lo que viene siendo una persona sexualmente segura. Leer y escribir este tipo de historias te da una seguridad diferente. Yo considero que yo soy una persona sexualmente muy segura, que incluso escribo de mis experiencias y experiencias de mis amigas y tomo por ahí de todos lados. Cambiándole el nombre nada más. Claro, por supuesto, situaciones diferentes. Tengo una amiga a la que le pasó algo súper gracioso que parecía de verdad inventado, precisamente en un momento muy spicy de su vida. Y yo, por favor, déjame escribirlo. Por favor, nadie va a saber que fuiste tú. Porque para empezar, nadie va a creer que esto era físicamente posible, ¿no? Tuvo algo así como una emergencia sexual, ¿no? Ya nunca viste ese programa de emergencias sexuales. No. De personas que estaban pues en pleno momento y algo les pasaba y tenían que llamar a la ambulancia o algo así y se los llevaban al hospital y terminaban súper exhibidos, ¿no? Algo así le pasó a una amiga. Y yo, por favor, déjame escribirlo. Nadie va a saber que eres tú porque nadie me lo va a creer. Muchas veces las personas piensan que son inventadas las cosas que escribo, pero no siempre, no siempre. Y sí, o sea, yo pienso que eso es el miedo a una persona que está segura y una persona que es capaz de hablar de eso sin tabús. Porque imagínate el hecho de que yo esté hablando con una persona súper conservadora y que yo hable de esto sin bajar la voz o sin taparme, o sea, es el fin del mundo, ¿no? Pienso que las personas le tienen miedo al hecho de que una mujer sienta seguridad de estos temas. Porque incluso en mis redes sociales sucede. Dios, me sucede un montón.
Mi DM a veces tiene como que mis mensajes directos de todas las redes sociales que manejo, a veces tienen ahí mensajes súper horribles de personas, incluso de packs, me mandan packs, no sé por qué. ¿Tienes colección de packs? Ay, sí. Sí, hay veces que uno dice, le tengo que hacer zoom para verlo. ¿No le dará vergüenza andar mandando esas cosas? Yo creo que no. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque asumes que escribo esto, es porque de alguna manera ando buscando esto. No, independientemente no tiene por qué faltarte respeto. Exacto, y es como, no, o muchas veces los mensajes o los reportes que ponen en mi página, hay veces que tengo una sección que se llama Es un día espero, y en esa sección yo digo, es un día espero, y voy diciendo las características de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Christian Grey de 50 sombras de Grey, es un día espero, te quiere amarrar los fines de semana, te quiere amarrar y quiere mil cosas, ¿no? Que hace Christian Grey. Y mis seguidoras muchas veces me ponen, bueno, es un 1000, es un 2000. O, pues nos reímos de eso porque claro, es literatura. Pero hay personas que me reportan esos videos y los reportan por terrorismo, porque incita al odio o porque... Y tengo un montón de reportes y es como, pero ¿en qué afecta? ¿Sabes en qué afecta? Son adultos, estoy recomendando lecturas, no estoy hablando de algo real, no estoy hablando de personas que le hagan daño a otras personas o a perros o a gatos. O sea, nadie está lastimando a nadie, es simplemente literatura. Cierras el libro y ahí queda. Peores cosas hay en el mundo. Y yo pienso que es el miedo. Y tal vez es lo que haga más falta, ¿no? Hablar más de sexualidad también, porque esa falta de información afecta muchas vidas y por miedo a ser juzgado, pues no se platica, no se habla. Así es. No se investiga. Y la literatura nos ayuda en muchos de esos aspectos. Sí, la verdad que sí. Te da mundos en los que te gustaría poder vivir. Uh-huh. Y es lo bonito. El hecho de que abras un libro y encuentres un mundo en el que quisieras vivir. Sidney, ¿has pasado alguna experiencia tal? No desagradable, porque pues ya me contaste la de los packs y debes de tener los reportes y ciertos mensajes de alguna que otra señora ahí en tus redes. Algo chusco referente a lo que haces. A lo que hago. Ay, me han pasado muchas cosas. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Quieres que lo dividamos? La más. Yo pienso que algo chusco en el aspecto gracioso o en el aspecto triste, de cosas que me han pasado que dices, ambas, no puede échalas. ser. Ok, yo pienso que lo triste, y a lo mejor muchas personas que se dedican al arte en Sonora se van a sentir muy identificados. Lloremos juntos, saca tu Kleenex. Es que nunca... hay un evento aquí en Sonora, precisamente sobre literatura, al que no me han dejado entrar. Okay. Ya intenté entrar, bueno, yo creo que tengo como 2 años. Tengo como 2 años que ya no intento entrar, 2 o 3, que ya ni siquiera le hice la lucha. Pero hay un evento aquí que cada estado hace su propio evento. Y yo he participado en eventos de otros estados, precisamente de literatura, y me he presentado y he tenido mis libros y he tenido mi espacio y pláticas y todo. Y aquí en Sonora no me han dejado entrar. En tu casa. En mi casa, precisamente cuando iba a presentar Mientras haya vida en la Feria del Libro más grande de México, en noviembre. Y ese evento aquí en Sonora es en octubre, lo hacen antes, creo que 2 o 3 semanas antes. Pedí entrar, les dije que quería presentar mi libro primero en mi casa, ¿sabes? Déjame presentar el libro aquí en Sonora y después me voy y lo presento en Guadalajara. No me dejaron entrar. No me dejaron entrar porque me dijeron que ellos no aceptaban escritores que no estuvieran consolidados. Y que el hecho de que yo estuviera en Sonora, que no me hubiera salido de Sonora, decía mucho que yo no estaba consolidada. ¿Fue verdaderamente ese el motivo? Sí, así me lo dijeron. Y me dijeron, porque si estuvieras consolidada, te hubieras ido de Sonora. Y si estás aquí es porque pues no. Y dije, wow, o sea, con razón tantas personas se van y luego ya ni siquiera quieren volver, no les interesa Sonora. Por eso estamos tan atrasados en el arte, porque les impiden entrar. Cuando llegó el evento, la verdad es que no es por ser una persona grosera, no es por ser una chica grosera, pero cuando llegó el evento, las personas que vinieron no llamaron la atención, porque eran personas bastante mayores, que tenían pues libros más bien que si poesía o cositas así, que realmente no jalan tanto, no jalan al público joven. El punto es que pongas a alguien que jale a todas las niñas de 15, 16, 18, 20, 25 años que leen en Wattpad, que leen fanfics, que leen mangas. Trae a personas que abarquen ese público.
que son los nuevos lectores. ¿De qué te sirve abarcar a los lectores de 60 y más? Ya ellos ya están ahí, ya van a asistir al evento. Ponles personas que vayan, pero por supuesto, jala jóvenes, jala talentos nuevos. En Sonora hay muchísimo talento, pero no nos dejan entrar. A mí no me han dejado entrar. Yo no me he presentado en Sonora nunca. En Hermosillo jamás me he presentado. ¿Tienes pensado volver a insistir para entrar? No, la verdad que no. Tengo pensado irme a la feria del libro más grande de México nuevamente a presentar mi siguiente libro, el libro 6, que sale el otro año, por supuesto. En Sonora no. Si no me hablan, ya no pienso insistir, porque de verdad que me dolió mucho. Me dolió bastante en su momento. Sí me dolió, fíjate, la verdad sí me dolió bastante. Fue el primer desaire que tuve, fue la primera caída que yo tuve en este camino. Y después tuve otra en un evento donde pues me pidieron que me presentara y la verdad es que me hicieron un desaire súper fuerte y dije, no, yo ya no vuelvo a soportar eso, y me fui a Guadalajara a vivir un tiempo. Y estando allá pude presentar mi libro y la verdad es que crecí mucho, conocí a muchas personas, en bastantes ocasiones pienso en regresarme, no sé si me voy a regresar, si me voy a quedar un tiempo más acá. En este punto estoy escribiendo el libro 6 y yo, mira, duro una eternidad, toda la vida estoy hablando de ese libro. Yo estoy escribiendo un libro y me la llevo hablando de ese libro todo el tiempo, todo el día, todos los días. Y el libro 6 es parte de mi vida ahorita, ya que lo suelte ya veré si me quedo aquí, si me voy para promocionarlo, no lo sé, pero la verdad es que yo ya no está en mis planes insistir, al menos no tengo como que una claridad sobre si siguen las mismas personas en ese proyecto, porque al fin y al cabo, ¿de qué me sirve insistir si van a estar las mismas personas que estaban antes, que no me dejaban entrar? Ajá. Digo, los escritores de erótica también tenemos sentimientos, déjenos entrar. Denos un lugar en la mesa, porque tenemos un nicho de seguidores que existe y es importante, y tenemos un nicho de seguidores que no solo va a las presentaciones del libro, compran el libro. Y esos mismos escritores son los que se encargan de que las casas productoras compren esos libros para hacer las películas. ¿Cuántos libros Spicy, Tabú, Puercos y Oscuros hoy en día son películas o series o van a ser películas o series? Te voy a dar un ejemplo súper rápido. Empezó con 50 sombras de Grey, 365 días, que es una trilogía que fue de una escritora polaca que era cosmetóloga y ella empezó escribiendo este libro, lo autopublicó. Corte A hizo su propia película y se hizo súper millonaria porque esa película jaló muchísima gente. A través de mi ventana, de Ariana Godoy. El fabricante de lágrimas, que también empezó, me parece, como un fanfic en Wattpad. Se me está yendo el otro. Culpa mía, culpa tuya, culpa nuestra, que acaba de salir la trilogía en Amazon Prime. Están a punto de adaptar Haunting Adeline. Están a punto de adaptar, creo que Oscuras, que es otro libro. Hay un mercado gigante, entonces. Es un mercado gigante. Las casas productoras ahorita están adaptando un montón de películas. ¿Por qué no nos dan el espacio? Claro. Somos lectores que existen y que estamos logrando que adapten nuestros libros. ¿Qué está pasando? No sé. No sé. Estamos quedando un poquito retrasados entonces. Yo pienso que sí. Ojalá alguien que vea este podcast, en vez de ofenderse, diga, tienes razón, vamos a hacerlo. Y no decidan funarme. Por favor, no me funen por las cosas que estoy diciendo. Tenemos un público muy condescendiente. Okay. Hay apertura. Sí, hay apertura. Sidney, la inspiración viene de lo que leemos, de lo que vemos, escuchamos, del entorno en el que vivimos. Sí. ¿Cómo te inspiras para hacer un libro puerco? Está muy interesante la pregunta. Hace poco lo subí a redes sociales y me dio mucha risa porque de repente mis seguidores me sacan como que carrilla, ¿no? Creo que mis comentarios favoritos cuando me ponen es: preciosa, nunca te mediques. Me encanta. ¿Y cómo saben que no estoy ya? ¿Y cómo saben? ¿Que acaso no está funcionando el medicamento? Pero me da mucha risa, de verdad que me encanta. No crean que me ofende de ninguna manera, me encanta eso. Y hace poquito yo les estaba hablando acerca de cómo para mí mis personajes me hablan y todas las situaciones a mi alrededor. Es como, hace poquito, no hace poco, hace ya un tiempo lo platiqué con un escritor. Es raro cuando uno tiene la oportunidad de hablar con otra persona que haga lo mismo que tú. Y yo estaba hablando con un escritor que conocí en Guadalajara y le comenté eso y él me dijo: a mí me pasa lo mismo. Uh-huh. Yo siento que mi historia me habla y me hace que la escriba. Entonces no es esquizofrenia, gracias a Dios. Excelente, porque precisamente eso me pusieron en Facebook. Dije, chica, eso no está bien. No es normal. Y había otras personas que ponían, sí, yo también escribo, porque la cantidad de personas que escriben es enorme. Es un público al que le gusta mucho cuando
cuando lees se da con mucha facilidad que escribas, porque lo lees tanto que se hace parte de tu vida y empiezas a querer hacer tus propias historias. Es súper normal y está muy bonito. Entonces yo, por ejemplo, en este punto estoy escribiendo el libro 6, que estuvo súper lindo ese libro, porque todos los libros son diferentes. Cada uno de mis libros trata una temática diferente. No te lo he platicado ahorita, te voy a platicar más o menos de qué trata cada uno, pero todos mis libros tienen un tema diferente y el número 6 es totalmente distinto. Yo tenía programado desde el año pasado escribir el libro de Nora. Quienes me siguen van a entender el libro de Nora y van a decir, ya cállate con eso. Perdón. El libro de Nora es un libro que yo tenía programado desde 2023-24 publicar lo que fuera el 6. Porque, ok, con mis libros ahí te ve el asunto y ahí vas a decir, ok, entiendo lo del medicamento. Para mí existe una línea del tiempo con mis personajes. Todos mis personajes de los primeros 5 libros están dentro de la misma línea del tiempo y se conocen entre ellos. No se conocen personalmente, sino que yo lo que hacía como para hacerle un guiño a mis lectores era que en el libro que estaban leyendo yo hacía que hubiera un cameo del siguiente personaje, del siguiente libro y salía, para que ellos supieran quién era. Entonces dentro del libro, por ejemplo, en la trilogía Cielo, Bruno, que es el protagonista masculino, en un aeropuerto choca con Emma, que es la protagonista del libro 4 de Mientras haya vida. Él choca con ella, voltea, la ve, la describe de pies a cabeza y se va. Entonces de esa forma yo les daba a mis lectores hey, Emma es la siguiente y esto es lo que trae puesto. O sea, este es su cabello, así es ella, y yo como que les describía más o menos con la finalidad de que la fueran conociendo. Y esa era mi forma de hacer las cosas. Por ende, cuando yo termino el último libro, bueno, el último que he publicado, yo siempre supe que Nora era la siguiente. Porque Emma en su libro chocaba con Nora, bueno, conocía a Nora en un hospital. Y yo siempre supe que Nora era la siguiente. Pero la vida funciona diferente y la inspiración funciona diferente. Nunca sabes a dónde te va a llevar. Yo me tomé como 2 años fuera de escribir. Me tomé 2 años y mi público ha sido súper paciente conmigo. Mis seguidores y mis lectores han sido súper pacientes y se los agradezco un montón. Porque me tomé unas vacaciones que no estaban programadas y aún así me han esperado y han estado conmigo y se los agradezco fieles. Un montón. Sí, claro. Y bueno, yo tenía programado el libro de Nora. Sin embargo, estuve como que en un punto en el que no podía escribir. Estuve en un bache de escritura horrible y... Es muy común, supongo, ¿no? Sí, sí. A mí nunca me había pasado, pero yo ya lo había escuchado. El bloqueo lector y el bloqueo escritor son horribles. Escribir es mi terapia. Imagínate que anduve sin ir al psicólogo como 2 años. Sí, es muy frustrante porque tú quieres sacar ese libro y no puedes. Y bueno, salí de ese bache y justo cuando salí yo empecé a pensar en este libro. Pero yo desde que empecé a pensarlo, es muy raro porque a veces estás haciendo actividades súper cotidianas y te viene la idea de una historia. A lo mejor ahorita estoy platicando contigo y estoy viendo a las personas que están en la habitación de enseguida y es como, wow, ¿cuál será su historia de vida? Quizás son personas que están enamorados y están o son exnovios y empezaron un proyecto de un podcast y luego cortaron y se ven obligados. ¿Sabes? No sé, yo empiezo a crear historias. Pásame algo para escribirlo. Por favor, sí, te la regalo. Entonces yo empiezo a crear esa historia y justo así empecé con el libro 6. Y cuando empecé con el libro 6, yo dije, este libro va a ser terriblemente erótico. Creo que va a ser el más fuerte de todos mis libros hasta ahora, porque cuando empecé a pensar en la historia, yo quería hacer un libro que le llegara al nivel de los libros que yo estaba leyendo. Y obviamente mi mente estaba como que en ese nivel de vibración. Empiezo a tener esas ideas y yo lo que hago siempre es en mi blog de notas, empiezo a anotar de traca y empecé, ¿no? A tal grado que un día iba en carretera y escribí la dedicatoria del libro 6. No lo tengo todavía, pero la dedicatoria ya la escribí. Porque estaba escuchando una canción, estaba viendo la carretera y dije, esta es la dedicatoria del libro 6. Me salió. No sé, es como si te saliera del alma lo que quieres escribir. Una vez que lo escribí, yo me di cuenta que no estaba escribiendo el libro de Nora. No era Nora a quien yo estaba escribiendo. Entonces ahí empezaba ahora el proceso de identificar qué estaba escribiendo, la historia de quién. Yo siempre bromeo con que los personajes no me quieren decir su nombre, porque mis personajes no tienen cualquier nombre, tienen su nombre. Entonces yo necesito encontrar su nombre. No es como que le voy a poner Luis y Pamela. No, porque no se llaman Luis y Pamela. Es como que ¿cómo se va a llamar este personaje? Y ahí entra el hecho de dónde se va a narrar la historia. ¿Es en México, en Estados Unidos, en España, en Canadá? ¿Dónde? Para saber cuál es como que la descendencia y las ideas y la cultura de las personas que estoy escribiendo. Y ahí empiezo a crear los personajes al grado de que yo personalmente
le saco hasta, no su carta astral, ¿no? Pero su signo zodiacal y todo para mí es importante. Yo hago hojas de personaje. O sea, los conoces mucho a tus personajes para poder escribir de ellos. Claro, yo hago hojas de personaje con la finalidad de que cuando yo esté escribiendo su historia, yo me pueda ir a la hoja de personaje y decir, a ver, espérate, esta persona nació en qué mes, tal, Y es que un acuario actúa así, entonces por eso tomó esa decisión. Exacto. O muchas veces digo, ok, estoy narrando Semana Santa en mi libro, pero espérate, esta persona cumpleaños en abril, entonces después en el siguiente capítulo va a ser su cumpleaños, o me voy a saltar el cumpleaños del personaje, o bueno, Navidad, ¿cuándo voy a narrar Navidad? Cositas así. Si estoy escribiendo una historia que se está narrando en Estados Unidos, Thanksgiving, no, o sea, voy a mencionar que se reunieron algo, entonces tú vas haciendo eso y todo eso sale para mí cuando estoy haciendo actividades cotidianas. Muchas veces estoy viendo la convivencia de otras personas y es algo que hago. Yo suelo irme a muchísimos cafés, cafeterías, muchas veces voy al cine sola, voy a comer sola porque me gusta estar sentada y estar comiendo, bebiendo algo y ver las interacciones de las personas. Eso me encanta. Yo soy la stalker más grande que vas a... Yo puedo estar sentada en un restaurante y viéndote nada más porque quizá me gusta tu personalidad y te estoy descifrando para escribir un personaje que se parezca a ti. A ti y a mí sencillamente nos harían el reel ese de cuando está alguien solo comiendo en un restaurante. Sí. ¿Qué tanto daño habrá hecho que estás? Güey, yo quise. Sí, exacto. Y yo solo estoy stalkeando gente. Ajá. Estoy acosándolos de la mesa enseguida, déjame tranquila. Pero es muy bonito, ¿sabes? Está súper padre. Si algún día me ves en un café sola, vete de ahí porque probablemente te voy a observar. Y déjame sola. Déjame sola. Sí. No, sí, es súper molesto a veces el hecho de cuando estás pensando y estás creando una historia y estás en tu mood y luego te empieza a hablar la persona con la que fuiste a comer y es de... Tengo que hablar contigo. No es cierto. Pero sí sucede. De hecho, tengo una amiga que cuenta mucho esa historia y le da mucha risa esa historia. Y me dice, me da mucha risa que a veces estoy en mi casa y me acuerdo cuando salgo a comer contigo y empiezas a inventar historias de la gente a nuestro alrededor. Así soy y desde niña soy así. A mí me gustaba muchísimo jugar a las Barbies porque me gustaba inventar historias de mis Barbies. No jugar con ellas, sino que era como, ok, esta Barbie va a ser la mamá de esta y los padres de esta Barbie y se va a enamorar de... O sea, no... Y se engañaron. Sí, tenía un Ken como para 15 Barbies. Yo creo que desde ahí yo empecé a crear los libros eróticos, ¿sabes? Porque el Ken tenía muchas novias. O sea, sí. Sí. De plano. Oye, Sidney, platícame, ¿a qué edad fue la primera vez que publicaste tu libro más puerco? Esa es una historia muy interesante porque, bueno, mi historia empieza a los 13 años. Yo escribo desde que tengo uso de razón. Yo siempre he estado como que con una libretita, me gustaban mucho los diarios. Yo escribía sobre mi día. Cuando no tenía historias que escribir porque todavía no entendía eso, yo tenía diarios. Y escribía, no sé, el lunes 8 de marzo del 2003. Y ya todo lo que yo había hecho ese día. Me gustaba mucho. Kevin me correteó en el recreo. Kevin me correteó, sí. El Brian me cortó. Se me cayó la torta. Se me volteó la malteada, no sé, ¿no? Yo escribía sobre mi día a día. Y me gustaba un montón. Después, cuando tengo 13 años, yo escribía garabatos. La verdad, yo escribía garabatos en una libreta. Y un día un maestro estaba ahí dándonos clase. Él era maestro de arte, que por cierto, dame una cámara. Nunca lo he encontrado. En todos los lugares donde me presento y donde voy siempre lo menciono. Porque Internet, haz tu tarea, por favor. Haz tu tarea, haz lo tuyo, por favor. No lo encuentro. Estoy casi segura que se llama Iván. Ojalá sea así. Si te llamas Iván y diste clases en una secundaria aquí en Guaymas, por ahí del año 2008, y fuiste mi maestro de artes y eras delgado, moreno y te ponías así el cabellito con gel, por favor búscame, porque él fue la primera persona que me dijo que yo iba a escribir. ¿Influyó mucho en ti? Sí. Yo tenía una libretita donde yo escribía garabatos. Yo los llamaba garabatos, pero al parecer sí eran algo, ¿no? Para mí no tenían sentido, pero para él sí. Un día yo estaba en su clase y yo estaba escribiendo en mi libretita y yo recuerdo que él nos puso una tarea. La tarea era que escribiéramos una historia de media cuartilla y él nos dio 10 palabras y con esas 10 palabras teníamos que crear una historia. Bueno, todos mis compañeros llevaron como que, pues una historia cortita,
X, no solamente cumplieron con lo que se les solicitó. Yo llevé un thriller psicológico como de 20 hojas, porque en ese entonces yo era muy oscura, la verdad. A mí me gustaba el thriller psicológico. De 20 hojas sobre una chica que su novio resultaba ser un asesino y ella tenía un gato en su casa y tenía que buscar la manera de escapar de su novio que resultaba ser el asesino. Bueno, era todo un thriller, ¿no? Yo se lo entregó al maestro al día siguiente, llego con mi thriller psicológico de 20 hojas. Cuando el maestro me ve y lo lee, llega y me dice la frase que para mí fue como un antes y un después en mi vida. Él me entrega mi tarea y me dice, ¿nunca has pensado dedicarte a la literatura? Yo no sabía qué significaba eso. Yo no sabía que podías vivir de eso. Yo honestamente pensaba que los libros, no sé, que eran personas elegidas y que solamente publicaban. Yo no sabía cómo funcionaba, la verdad. Y él fue la primera persona que me iluminó y me dijo, puedes vivir de esto. ¿Se puede decir que él fue quien te inspiró? Sí. Totalmente. A partir de ahí, él se convirtió en mi primer corrector ortotipográfico. Okay. Yo no sabía cuánto costaba un corrector ortotipográfico. Dicho sea de paso, Dios. ¿Cuánto? Bastante. O sea, la verdad es que te van cobrando por trabajo, por cantidad de palabras, por cantidad de páginas. Varía mucho. Varía mucho, depende de cada uno, ¿no? Pero yo he llegado a pagar, no sé, 500 euros por un corrector ortotipográfico. Ok. Porque en ese momento era una persona que vivía en España y me cobró en euros, ¿no? Pero él se convirtió en eso. Cada clase cuando él llegaba me pedía mi cuaderno y me corregía todo. Me decía, aquí se entiende, aquí no, esta palabra. Estás hablando de una labor extracurricular, claro. O sea, fuera del plan normal de estudios que él tenía. No tenía nada que ver con su trabajo. Él lo hacía por gusto, porque le gustaba leer lo que yo escribía. Fue mi primer te vio lector. Potencial. Me vio potencial, fue mi primer lector y fue mi primer corrector. Y me regresaba mi libreta y yo al día siguiente lo corregía y seguía escribiendo. Yo escribía todos los días, siempre tenía algo que mostrarle. Salgo de la secundaria, llego a la prepa y ahí conozco una maestra que fue quien inspiró mi primer libro. La maestra se casó con un argentino y no me funera como están las cosas ahorita. Yo no sabía que se iba a dar este mundial de esta forma, perdónenme. Sí, fue algo atípico. Fue algo atípico, sí. Pero mi maestra se casó con un argentino y ella nos empezó a contar su historia de amor. Yo la verdad es que estaba divagando. Yo divago muchísimo. A mí me encanta divagar. Y cuando le empecé a poner atención, yo dije, ok, ¿qué hubiese pasado si mi maestra en vez de ser maestra hubiera sido escritora? Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello. Y a partir de ahí creé mi primer personaje, que fue Jessica. Jessica Smith, que es la protagonista de mi primer trilogía. Ella es una escritora que tiene el sueño de publicar un libro algún día, pero trabaja en un periódico local, así que decide irse durante un mes a una comunidad en Argentina a buscar la historia que le dé el éxito que se merece. Y cuando llega allá, ella se compromete con su novio infiel, dicho sea de paso, se compromete con él antes de irse a Argentina. Ella no se quería casar, pero pues supuso que era lo siguiente que tenía que hacer. Cuando llega a Argentina, además de encontrar la historia que estaba buscando, se termina enamorando de la persona de la hacienda, donde ella rentó una habitación. Entonces toda la historia es ella dándose cuenta que está enamorada y que verdaderamente encontró el amor en otro país estando comprometida con otro hombre, ¿no? Entonces tiene que regresar a su casa, ¿no? El compromiso, bueno, regresarle el anillo a su novio y todo ese reguente. El punto es que cuando yo escribí esa historia, yo la escribí basándome en la historia de mi maestra, no porque le hubiera pasado lo mismo, sino porque lo que mi maestra me hizo sentir, yo quería que lo sintieran las personas que leyeran ese libro. Me basé muchísimo en el sentimiento que tuve cuando mi maestra me dijo su historia. Y yo escribí, pero yo escribí en secreto. En ese punto yo tenía 15, 16 años. O sea, ni pensabas en publicar nada. No, claro que no, me daba muchísima vergüenza. ¿Quién lo diría? Sí la conocía, sí conocía la vergüenza en ese punto. Sí la conoce. Yo en algún punto de mi vida sí conocí la vergüenza. Sí la conozco, pero no me dan vergüenza muchas cosas. Pero sí me dan vergüenza algunas. Y pues en ese punto mis papás no sabían que yo escribía. Yo decidí guardármelo y pasaron años y yo durante años escribí la trilogía, pero no se lo decía a nadie. Cuando mis papás me veían escribiendo muchísimo en la computadora, yo les decía que era mi tesis. O sea, ¿estás hablando de los 15, 16 años? Sí, 15, 16, terminé la prepa y seguí escribiendo. Entré a la universidad y yo seguía escribiendo porque era mi terapia, pero cuando me preguntaban qué hacía, yo siempre decía, una tarea, la tesis. Esto, traca, todo, lo que fuera, menos escribir un libro, porque me daba vergüenza. Pasa ese tiempo, termino de escribir ese libro, termino de escribir el tercer libro, que es Un sitio en el cielo, y guardé mi trilogía. En un Word, nunca lo volví a abrir, pasaron
años, tendría como 19 años cuando lo guardé. Pasan años y cuando cae pandemia, 2020, yo tenía 24 o 25 años, me doy cuenta que necesito hacer algo porque me regresaron a mi casa. Yo era maestra, yo soy maestra de profesión. Yo estudié licenciatura en educación en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora. Está largo el nombre. Si no le quieren agregar otro título. Sí, yo soy licenciada en educación. Yo estaba trabajando en una primaria y después hice mi maestría. Tengo una maestría en psicopedagogía. Entonces yo estuve súper dedicada a eso, pero cae pandemia, me regresan de mi salón a mi casa y yo no hallaba qué hacer porque pues realmente tenía muchísimo tiempo libre y yo quería estar haciendo algo. Así que tomo la decisión ejecutiva de recuperar esos Word y empezar a corregir. Empecé a releer todos mis libros, los 3, y a corregirlos. Les corregía la ortografía, era como mi hobby. Todas las tardes lo hacía y me encantaba. Cuando termino de corregir el último es cuando digo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, esta parte no le enorgullece a mi madre, pero a mí sí, porque es mi personalidad. Me tomé 2 botellas de vino y me dieron como las 2 de la mañana. Y dije, sería muy gracioso. Todas mis malas decisiones empiezan con qué gracioso sería, ¿qué? Y con vino. Y con vino, por supuesto. Entonces dije, qué gracioso sería que le mandara mi libro a alguna editorial. A ver qué sucede. Así que hice una búsqueda a las 2 de la mañana y encontré una editorial en México y otra en España. Ambas eran de autopublicación. Dije, ok, voy a ver, quiero que lean mi libro. Yo, en mi mente, yo pensaba que iban a leer mi libro y me iban a dar comentarios y me iban a decir, ¿sabes qué? Puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello. En mi realidad súper alterada. Mando el manuscrito de mi libro a ambas editoriales. Dicho sea de paso, no lo hagan. Yo lo hice con 2 botellas de vino encima, pero primero regístralo, chica. Creo que sí lo registré, creo que yo lo registré en una página como gratuita, ¿no? Pero tú regístralo bien, por favor, bien. Ante el SINDAUTOR, sé dueña de tu libro 100%. No tomes vino mientras estés tomando esas decisiones de vida súper importantes. Yo me tomo estas 2 botellas de vino, digo, excelente, encontré 2 editoriales, mando mi manuscrito a ambas. Y espero lo mejor. Eso fue un viernes. Pasa sábado, domingo. El lunes, en la madrugada, me llegó un correo de la editorial de España preguntándome si quiero firmar un contrato con ellos. Y yo dije, no puede ser. Benditas 2 botellas de vino tinto. Sí, benditas 2 botellas, pero en ese punto se me borró la sonrisa como la canción, porque nadie sabía que yo escribía. Mis papás no tenían ni idea que yo me estaba palabrando con una editorial en España. Y ibas a firmar contrato y nadie sabía. Sí, exacto. Entonces yo tuve un momento de pánico. Todavía me acuerdo del pánico que tuve en mi cuarto, que caminaba como en círculo sola. ¿Qué voy a hacer? Pues. Sí, fue muy gracioso. Me encantaría que alguien me hubiera grabado para ver esos videos hoy en día y reírme de mí. Pero yo pues dije, bueno, le voy a dar con esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sea un fraude. Igual nadie sabía que yo escribía. Yo soy muy Juan Escutia, ¿sabes? Mi mamá hace esa broma a veces de que, ay, eres Juan Escutia. Yo agarro la bandera y me aviento. Y averiguo cómo caer cuando voy en el aire. Soy muy aventada. ¿Te ha resultado, no? Me ha resultado, sí, claro. Y la verdad es que cuando me he estrellado lo admito. Y me siento orgullosa de que me estrella y ni modosa sucede. Aprendizaje, pero te tienes que aventar. Si no te avientas, toda la vida vas a estar en el techo preguntándote por qué no te aventaste. Yo agarro la bandera y me aviento. Y eso hice. Entonces dije, pues bueno, a darle, envíenme el contrato. Una vez que tuve el contrato en mis manos, tuve otro ataque de pánico porque yo hasta ese punto pensaba que era fraude. Y cuando me va llegando el contrato real, de por favor, fírmalo, que lo revise tu abogado, escanéalo, y ya sentía que no respiraba. Yo decía, no puede ser, ¿cómo está sucediendo esto? Tenía un tío abogado. Le hablé a mi tío. Le dije, tío, necesito que esto se quede entre nosotros. Y mi tío, ¿qué hiciste? Y yo, es que, pues fíjate que... Y empecé con todo este relato. Mi tío no me creía, le tuve que repetir como 3 veces la historia. Y mi tío, ¿cuándo escribiste un libro? ¿Cuándo escribiste 3? Para empezar. ¿Qué no estabas haciendo tu tesis? Y ya pues al final mi tío me revisó el contrato y me dijo, pues es un contrato real, está válido, te comprometes a esto, ellos se comprometen a aquello, es un contrato de publicación. Entonces, esa misma noche hablé con mis papás, les enseñé el contrato y les dije, lo voy a firmar. Lo firmé y el resto es historia. Les estoy avisando nada más. Les estoy avisando, sí, porque pues ya lo revisó mi tío. Claro. Ya yo, mira, protegida. Lo firmé y el resto es historia. Empecé a publicar. Y a partir de ahí publiqué después Mientras haya vida. Mientras haya vida es mi libro número 4. Mi favorito es Mi hijo favorito.
Y mientras haya vida me encontró en un momento en el que yo necesitaba un libro, necesitaba escribir ese libro. Este libro me destruyó y me regeneró de formas que no te puedo explicar, me sanó muchísimo. Mientras haya vida es la historia de un adolescente que decide suicidarse en el último año de preparatoria. Cuando va a comprar la soga con la que se va a suicidar, la persona que la atiende y que le vende la soga es un estudiante de medicina en su trabajo de verano. Que cuando él descifra la razón por la que Emma está comprando una soga, le pide que le dé un mes para convencerla de quedarse. Y ahí empieza la historia. La cosa es que cuando él conozca a Emma un mes, se termina enamorando de ella. Él se termina enamorando en ese mes de Emma y Emma de él. Sin embargo, durante todo el libro vas entendiendo por qué Emma se quería quitar la vida en primer lugar. ¿Y por qué tuvo tanto impacto en tu persona? Pienso yo que yo estaba pasando como que una etapa medio baja de mi vida, ¿sabes? Estaba intentando encontrarme a mí misma, estaba teniendo como que tuve una mala situación amorosa y yo estaba como que quería que llegara alguien a mi vida que me convenciera de continuar con las cosas. Yo creo que yo escribí a Emma porque yo necesitaba en ese punto una oferta como la que Emma tuvo, ¿sabes? Y no la tuve porque el libro terminó siendo mi oferta. Es muy curioso. Porque yo escribí un libro... Sí, no fue una persona, fue el libro, a fin de cuentas. Pues. Yo escribí el libro que me salvó. Después de eso escribí Promesa de Papel, que Promesa de Papel es súper erótico. Es la historia spicy del corredor más famoso de la Fórmula 1 que se está divorciando de su tercera esposa. Y la abogada que lo está divorciando es la abogada más famosa de Madrid. Cuando él conoce a la abogada se termina enamorando de ella. Ya voy viendo la película ya. Claro, sí. Entonces él decide pedirle que se vaya a trabajar con él, pero ella es la abogada más famosa de Madrid, así que dice que no. Así que él le ofrece una cantidad ridícula de euros solamente porque le revise contratos y lo acompaña de repente a lugares donde tiene que firmar. Ella acepta porque le está pagando 10 veces lo que gana. Y uno de sus trabajos es en Las Vegas. Es una colaboración que él tiene con una marca. Ella lo acompaña junto con su equipo a Las Vegas. Estando allá, ella termina embriagándose y se terminan casando en una capilla en Las Vegas. Siempre el alcohol. El problema no es la boda en la capilla en Las Vegas. El problema es el video sexual que se filtra de ambos la mañana siguiente. Con la finalidad de salvar la reputación de ella y la de él, que ya está tambaleándose, como va a empezar la temporada de Fórmula 1, ellos deciden hacer un contrato en el que se van a casar lo que dure la temporada de Fórmula 1. Y van a decir que desde hace mucho tenían una relación y van a salvar la reputación de ambos. El punto es que cuando él le ofrece este contrato es para no divorciarse porque él estaba enamorado de ella. Y es como que ahí empieza la historia, ¿no? Sí, siempre los hombres que escribo son muy enamorados, ¿sabes? Y son fieles. Estás a salvo conmigo, chica. Los hombres que escribo son 100% fieles. Los del mundo exterior no te puedo asegurar nada, pero los míos... Híjola, bueno, no, vamos, regresemos al tema. Regresando a la historia que te estaba relatando, mi maestro fue la persona que me inspiró a escribir. Sin embargo, cuando publiqué mi libro, el primer libro que yo publiqué fue El cielo en tu mirada, que estuvo bastante influenciado por la historia de amor de mi maestra. Ese libro, yo nunca le dije a mi maestra que lo escribí. Y cuando lo publiqué, mi maestra nunca lo supo porque ella falleció de cáncer años antes. Entonces, creo que fue durante un tiempo un pesar en mi vida que yo nunca le dije que había escrito ese libro. Entonces, si compras El cielo en tu mirada, en la dedicatoria se lo dedico a Lucrecia, que era mi maestra. Ella nunca supo que lo escribí para ella. Pero yo escribí un libro basándome en su historia. Y se lo dediqué a ella. Es 100% lo que ella me inspiró, lo que ella me hizo sentir. Cuando publiqué mi libro, yo pienso que fue en parte la cuestión de lo que mi maestro me dijo, lo que él me hizo sentir de puedes hacer esto, ¿sabes? Existe este mundo. Y también fue el hecho de que la vida es muy corta, ¿sabes? Yo sentía que era mi momento y era mi oportunidad de hacer esto. Y me gusta mucho lanzarme a retos y cosas así. Entonces, terminé publicando mi libro con la sola esperanza y el anhelo de que las cosas salieran bien. Ya estaba viviendo una situación en la que la persona que inspiró ese libro no sabía absolutamente nada de ese libro, mis papás no sabían, nadie sabía, pero yo siempre tuve la certeza de que me iba a ir bien. ¿Por qué? No sé. ¿Y te está yendo bien? La verdad, he encontrado un camino muy bonito. ¿Cuál ha sido el peor obstáculo o la peor dificultad que has encontrado en este negocio? Actualmente yo creo que el bloqueo que tuve fue lo peor.
creo que como escritores, cuando estás teniendo un momento difícil emocionalmente en tu vida, es muy complicado poder escribir y poder darle el espacio a eso, a la inspiración, a la creatividad para que llegue a tu vida, porque si no estás en una sintonía con el libro es muy complicado. Creo que ha sido muy complicado lidiar con el bloqueo de escritor. Creo que ha sido un poquito más complicado lidiar con el hecho de que yo muté de ser escritora de romance rosa, vainilla, 100% a ser de erótica. El hecho de que te tomen en serio, de que respeten tu trabajo es complicado. Pero creo que más allá de todo, ha sido complicado adecuarme un poco a esta situación en la que yo estuve como 2 años sin escribir. Redes sociales me rescataron, la verdad, porque yo hasta el día de hoy tengo una comunidad muy fiel en redes sociales y sigo subiendo videos todos los días y promociono mis libros por allá. Y son personas que han mantenido mis libros un poquito más vigentes, porque la verdad es que siguen teniendo ventas. Promesa de Papel sigue teniendo ventas cada mes, y es porque las personas encuentran mis videos en redes sociales y lo han hecho posible. Entonces sí, yo creo que es difícil lidiar con que hay un punto en tu vida en el que no estés vibrando como que con el amor y con toda esa cuestión. La vida. La vida, claro, la vida. Y siento yo que los escritores sentimos mucho. La verdad es que como que... Son más sensibles. Somos súper sensibles. Quizá no me vas a ver llorando todo el tiempo porque yo no soy de las que lloran. Es rarísimo que yo llore, pero siento mucho. O sea, sí siento las cosas y tengo muchísima sensibilidad hacia las personas y hacia los animales particularmente. Pero quizá no lo demuestro, pero sí. Como que es algo que quizá las personas ven una escena súper triste y se quedan con eso. Yo llego a mi casa y me acuesto a dormir y estoy pensando en esta escena y recreándola y pensando cómo pude haber hecho la situación mejor o peor. Yo pienso que es parte del show, ¿no? Pero eso ha sido difícil. Y también obviamente me duele cuando existe cierto tipo de rechazo a lo que yo hago, a mi arte, porque estoy acostada en mi casa como el meme de Pedrito Fernández pensando, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué sucedió? Pero ¿te llegan a afectar las agresiones o los comentarios? Fíjate que los comentarios no, yo creo que he sabido lidiar muy bien con ello. La verdad me considero una persona que es muy buena para navegar redes sociales, no me afecta en lo absoluto. Quizá también tiene que ver mi mamá, ¿sabes? Yo tengo una mamá muy honesta. Mi mamá fue la primera persona que me dijo que mi segundo libro era un asco. Y me lo dijo de frente. Pues mira, sinceridad, honestidad. Sinceridad ante todo, la verdad. Yo recuerdo que mi mamá leyó mis libros y cuando leyó Entre el cielo y ella, que es el libro de Bruno, el segundo libro, mi mamá lo terminó de leer como a las 2 de la mañana. Y fue a mi cuarto y me despertó. En ese entonces creo que todavía estábamos como que un poquito en pandemia. Me despierta y me dice, ya lo terminé. Y yo, excelente, mañana lo platicamos, ¿no? Y mi mamá, no, o sea, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo escribiste así? Y me dijo, no, echaste a perder el libro para mí. Un asco. ¡Qué asco! Y yo... Gracias. Permíteme quedarme como el Pedrito Fernández el resto de la noche pensando que hice mal, ¿no? Pero ¿sabes algo? Yo creo que entiendo el punto de que puedes odiar o puedes amar mis libros y eso está perfectamente bien. Hay escritoras de quienes yo odio cómo llevaron una historia, pero también amo cómo llevaron otras. Y creo que eso tiene que ver con tu perspectiva de la vida. Y está maravilloso. Si tú piensas que mis libros están bien, están bien. Y si piensas que están mal, están mal. Realmente cada cabeza es un mundo y eso no me atormenta. Pero yo creo que lo que me llega a doler a veces es lo que te comentaba al inicio. El hecho de las dificultades para poder mostrar lo que haces. Yo creo que eso es lo que duele, el hecho de no tener un espacio, ¿sabes? Eso es lo que puede llegar a doler. Sydney, mándale un mensaje. ¿Qué le dirías a la Sydney niña esa que escribía en el diario? Si tuvieras que decirle algo. Yo creo que sería que se acuerde la razón por la que escribió. Yo tenía mucha dificultad cuando me preguntaban eso, que me preguntaban ¿por qué escribes? ¿O por qué empezaste a escribir? Para mí era una pregunta medio complicada porque no la entendía. Yo creo que hoy, después de un descanso de 2 años en el que tuve la peor crisis de bloqueo de escritor, te lo puedo contestar. Si me preguntas por qué hago lo que hago, tiene respuestas diferentes según el nivel que me preguntes. Si me lo preguntas a nivel personal, profesional más bien, si me lo preguntas a nivel profesional, yo te diría que yo escribo porque es algo que se me da, porque
Todos los caminos de mi vida me llevaron a eso. Lo disfrutas. Lo disfruto. Es algo que puede ser un trabajo y yo no lo siento como trabajo. Es un trabajo que me ha traído incluso colaboraciones con otras marcas, con otras personas y que estoy empezando a monetizar y que me está dando la oportunidad de convertirlo ya en algo fijo. Si me lo preguntas a nivel personal, yo creo que yo te diría que esto no ha sido suerte, para nada, que ha sido muchísimo trabajo y ha sido muchísimo el hecho de poner de mi parte. Han sido muchas noches de desvelo, han sido muchas noches de trabajar en esto, de ir moldeando lo que estás haciendo, porque si te dedicas a cualquier cosa de las artes, vas a durar horas y horas moldeando lo que haces hasta que salga. Si me lo preguntas a nivel personal, eso es el hecho de que yo lo he trabajado muchísimo y es algo que amo muchísimo. Si me lo preguntas a nivel espiritual, te diría que hago lo que hago porque Dios así lo quiere. Porque muchas oportunidades ha tenido de quitarme de aquí. De hacer otras cosas. De hacer otras cosas. Yo le di a Dios 2 años para que me quitara de esto. Y no me ha quitado. Este es tu camino. Este es mi camino. O sea, realmente uno te pone donde tienes que estar. Y yo siento que si a nivel espiritual yo estoy aquí, es porque Dios así lo quiere. Ahora, hay veces que, de hecho leí esta frase y esta frase me encanta. Dice que a veces tu propósito cae sobre tu regazo, como si alguien en el cielo se le hubiera caído por accidente. A mí me pasó eso. Yo no estaba esperando mi propósito cuando cayó sobre mí. Pareciera que a alguien allá durante pandemia se le cayó mi propósito y me cayó encima y fue como, lo voy a mandar a una editorial. Así de sencillo fue porque la vida fue acomodando los medios. Pienso yo que si la vida, Dios o quien fuera que me esté escuchando no quisiera que yo hiciera esto, ya me hubieran quitado de aquí. Porque durante 2 años no hice esto a profundidad y aún así aquí estoy. Pues al contrario, en vez de quitarte, te ha mandado colaboraciones. Exacto. Escribir libros eróticos. ¿Con qué marcas estás colaborando? Platícanos. Fíjate que actualmente he tenido colaboraciones activas con L'Oreal, he tenido colaboraciones con... Bueno, dentro de la marca de L'Oreal he estado colaborando con CeraVe, he estado colaborando con L'Oreal, he estado colaborando con Lubriderm. Suelo subir muchos vlogs. Yo soy una chica que sube muchos vlogs. Si me sigues en redes sociales, siempre te traigo conmigo en el día a día, ¿no? Para que sepas cómo es mi día a día. Todos los productos que uso, he sido súper bendecida, porque yo creo que no recuerdo la última vez que yo por cuenta propia tuve que ir a buscar un producto, porque realmente creo que todas las marcas que yo he respetado y que he buscado, bueno, que he utilizado a lo largo de mi vida, después me terminaron pues buscando y dándome un espacio. Hay una marca, bueno, una tienda aquí que se llama Kuroda, que también en algún punto se acercó a mí cuando creo yo que ninguna marca me tomaba muy en serio. Ellos se acercaron a mí con una colaboración pagada, lo que fue rarísimo y loquísimo, y fue como, claro, ¿me vas a pagar por grabarme por ahí en tu tienda? Y ahí fue cuando me di cuenta. Yo primero pensé que era fraude. Yo creo que todos los que hemos empezado a monetizar en redes sociales empezamos pensando que es fraude. Y yo decía, claro que no me van a transferir el dinero. Y sí, así fue. Y ahí fue donde empecé a entender la cuestión de las marcas. Y después empezó a llegar una y otra y otra. Y claro, después te empiezan a llegar mensajes de otras marcas o otras tiendas virtuales que es como, oye, ¿quieres colaborar con nosotros? Incluso en TikTok Shop, que es algo que se da bastante. Y ahí es cuando dices, ok, yo creo que lo que estoy haciendo tiene relevancia. De algún punto en algún momento tuvo relevancia para alguien y por eso está sucediendo. Y está súper bonito. Yo creo que si le pudiera mandar un mensaje regresando a esa pregunta, la Sidney de antes sería, recuerda por qué empezaste a hacer esto, ¿sabes? Porque a veces se te olvida. Y no lo digo desde el lado del ego o del no sé, algo negativo, sino que a veces la vida te absorbe. Y todos los trabajos puede suceder que se te olvide por qué te gustaba ese trabajo de inicio. Y vas en automático, ¿no? Vas en automático. Exacto, y a veces no tienes que ir en automático, a veces simplemente tienes que detenerte y decir, espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. ¿Cuál fue la razón por la que llegué a este lugar? Quizá a ti te pase en algún punto y tengas que frenarte y recordar por qué empezaste un podcast. No, a veces estamos, y creo que le pasa a mucha gente, que nos damos cuenta en lo que nos falta. No nos damos cuenta en lo que logramos, en lo que tenemos. Siempre es más, necesito esto, o me falta esto, o quiero lograr esto. Claro. Cuando si volteas un año atrás o meses atrás, lo que tienes ahorita no lo tenías. Exacto. Entonces se nos olvida mucho lo que vamos avanzando, que cada pasito te da en cuenta.
Exactamente, sí, sí, totalmente. Y es hermoso darte cuenta de lo que has avanzado, que empezaste por una razón y esa razón te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy. Y que mira, el año pasado no teníamos este estudio. Exacto. El año pasado no te conocíamos y aquí estás también. Entonces nos va llevando y nos va llevando por nuestro camino. Exacto, que somos de la misma ciudad. O sea, qué curioso que la vida hizo que nos encontráramos. Disney, nos dio mucho gusto platicar tu historia contigo. Yo creo que vamos a volver a platicar. Nos quedan muchas cosas que contar, pero me gustaría que te despidieras a esta cámara dándole un consejo sobre todo a las niñas que te puedan escuchar y nos puedan ver con el alcance que podamos tener, que tal vez estén pensando en escribir, que tal vez estén pensando en hacer algo diferente, que tal vez estén pensando en hacer algo que su familia tal vez no apruebe tanto y les dé pena y les dé vergüenza, pero que tienen esa ilusión, como tú la tuviste en algún entonces escribiendo en tu diario. Yo cuando estaba adolescente, yo siempre buscaba a las escritoras que yo admiraba en ese punto. Y a mí me hubiera encantado que alguien me diera los consejos que yo hoy en día doy, porque digo, yo hubiera querido encontrar una escritora que lo hiciera. Yo era súper fan de las escritoras que yo amaba. De hecho, tengo un tatuaje que es el mismo tatuaje que las escritoras que yo admiraba tenían en ese punto, al grado de que yo buscaba videos de ellas y me di cuenta que tenían ese tatuaje y me lo hice. Pero bueno, esa es otra historia para otro episodio. Si quieren que les cuente esa historia, me tienen que volver a invitar. Sí. Pero yo creo que lo que a mí me hubiera encantado que alguien me dijera en su momento cuando yo escribía a escondidas, porque chica, yo empecé desde el sótano. Ni siquiera mis papás sabían que yo escribía. Lo que a mí me hubiera encantado que alguien me dijera es que lo primero que tienes que hacer cuando estás escribiendo un libro es escribirlo. Suena súper tonto, sí, pero escribe ese libro. Escríbelo, porque realmente el hecho de que pospongas lo que estás haciendo, no, chica, no, hazlo y escribe todo lo que quieras escribir. Parte de la escritura es que saques todas tus ideas, sin importar qué tan ridículo te parezca, sin importar que te dé vergüenza, sin importar que no te sientas segura, tú escríbelo. Al momento de la edición todo se corrige. Escribe y escribe y escribe, porque cuando estás escribiendo sin presiones, cuando no tienes un libro que sacar, cuando no tienes como que hay una feria de libro a la que quieres asistir, o una editorial a la que darle como que respuesta, escribes tan bonito. Si estás en un punto en el que nadie te conoce y nadie sabe que escribes, en vez de ver eso como una desventaja, velo como una oportunidad. Ahorita eres solamente tú y tu arte. Trabaja tu arte, convive con tu arte, conoce tu arte, para que el día que llegue una editorial a querer adquirir tu arte y querer darte el reconocimiento que te mereces, tú hayas pasado tanto tiempo sola con tu arte que lo hayas perfeccionado, al punto de que puedas crear este camino sin problema. Disfruta ahorita que estás escribiendo sin presiones, que estás solo tú. Nunca vas a volver a tener ese punto en el que estás solo tú con tu computadora, que nadie te molesta, que nadie te pregunta, que nadie sabe de tu libro. A partir de ahí ya empiezan las presiones. Disfrútalo. A veces el anonimato es tan bonito, porque tienes la oportunidad de pasar tiempo contigo misma que después ya no vas a tener y no vas a recuperar. Tenlo ahorita. Tenlo. Y si estás como yo estuve en algún punto y a veces estoy, que no tienes un lugar en la mesa, jala una silla y extiéndela. O sea, claro que se puede. No puedes entrar por la puerta, haz una ventana. Sí se puede. Vamos a incomodar muchísimo. Y más si escribes erótica, chica, vas a incomodar un montón. Pero yo espero que yo ya haya incomodado lo suficiente para cuando llegue tu punto, que para ti sea más fácil. Ojalá yo incomode a tantas personas que yo te haga el camino sencillo. Eso espero. Sobre todo si eres de Sonora. Sobre todo porque estamos en una sociedad que es difícil. Es un hueso duro de roer, pero no es imposible. Entonces espero incomodar es bueno. Dar de qué hablar es bueno. Recibir hate es bueno porque quiere decir que estás moviendo, estás haciendo que las otras personas sientan algo. Quizá es odio, pero está cercano al amor. O sea, el odio y el amor están en el mismo nivel, ¿no? La indiferencia es lo contrario al amor. Si no te reaccionan, si no te dicen, si no te mandan mensaje, ahí sí preocúpate. Están confundidos. Están confundidos. Sí, son pan confundidos. Pero sí, incomoda a ruido. Eso es.
Veas, Sidney Valdés abriendo caminos en la materia de literatura, sobre todo la literatura erótica. Spicy tabú porque es oscura. Le vamos a poner puerca. Le vamos a poner puerca. Se escucha mejor y yo creo que vende más. Sí, Erótico está muy decente. Claro, Sidney Valdés, la puerca de biblioteca. Puede ser el título. Ya tiene 5 novelas escritas, sí. Ha presentado sus libros en otros estados. Esperemos llegue el día en que los presente también en su casa. Y ojalá salgan más escritores, escritoras que se animen, sí. Que se animen, porque es un mercado muy, muy generoso, muy amplio y que está en espera de nuevos artistas. Esperen más noticias porque nos va a acompañar nuevamente, yo creo, y esperemos que nos acepte la invitación y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.